han conectado el día de hoy. Les doy la bienvenida a la clase número 3 de nuestro segundo nivel de los 4 cuerpos. Hoy vamos a hablar de una fórmula que aprendí. Esta fórmula es muy buena para todas las áreas de nuestra vida donde la querramos aplicar. No sé si se acuerdan, y todos los que están aquí estuvieron en la clase de la pausa, quienes tienen la herramienta ya clara de la pausa. Aleja, ¿te acuerdas de la pausa? Ana, ¿estuviste en la primera clase donde hablamos de la pausa o no? Rocío, sí, no, quizá, medio. Están dormidas todavía, ¿no? No, es que yo no me he podido conectar al Bluetooth. Diciéndome, cambié el teléfono y yo necesito mi Bluetooth. No, Okay. Entonces, espérate, yo me hago más para acá, mami, échame el ojito de la computadora. No te preocupes, no te preocupes. Me voy a hacer por acá más aquí. Bueno, qué pena, es que tenemos una sobrinita pequeña y entonces ella quiere coger todo y yo dije, Dios mío, no me puedo concentrar. Ok, bueno, pues en la clase, en el taller pasado, en el primer nivel, tuvimos una clase de la pausa, que es una herramienta cabalística muy buena, y el día de hoy la vamos a complementar con la fórmula proactiva. No sé si alguno de ustedes se acuerda de qué se trata la herramienta de la pausa, porque quiero que la refresquemos, ya que es una herramienta para los que la han aplicado ya muy poderosa, que nos ha servido en muchos ámbitos de nuestra vida, sobre todo en las relaciones interpersonales. Yo creo que es una llave para que muchas cosas no se desencadenen en peleas, en frustraciones. Y entonces, ¿en qué consiste la pausa? ¿Hay alguien que quiera hacer una breve descripción de lo que hablamos en el taller pasado? ¿Alguien que quiera compartir? Pues yo te puedo compartir lo que fue la primera vez que escuché referente a la pausa, que me pareció muy interesante y que si la aplicáramos en cada momento nos evitaríamos muchas discusiones hasta en familia, con los hijos, con el esposo y hasta en el trabajo. Correcto. Es más, esta semana tuve así un challenge con uno de mis clientes y yo ya estaba sudando, yo ya, pero cuando yo, no, espere, paremos. Entonces, la pausa pues, es como eso, ¿no? El parar y analizar más bien qué es lo que está pasando y la reacción para no entrar en una discusión. Bueno, gracias Rocío por compartirnos. Básicamente, la pausa es una herramienta que en el momento en el que tú te sientes amenazado o en el momento en el que tú sientes que te está subiendo como una rabiecita, ¿verdad? Como digo yo, por el espinazo que te empieza a dar como calor y se te empieza a calentar la cabeza y quieres decir algo y ya tienes todo preparado en la punta de la lengua lo que vas a decir. Ahí, antes de hablar y antes de reaccionar, hay que hacer una pausa. Esta herramienta me la enseñaron en el centro de Kabbalah, donde tú, y yo la subestimé muchísimo tiempo, siempre lo cuento porque me parece muy valioso, porque como parece tan, digámoslo así, tonta la herramienta, no le prestamos tanta atención, pero cuando la empezamos realmente a aplicar con nuestras parejas, con los padres, con los hermanos, con los clientes, como dijo Rocío, ahí es donde te das cuenta que no es tan fácil pausar y que esta herramienta es más poderosa de lo que creemos, porque solemos subestimarla. Entonces la pausa consiste, y lo vamos a refrescar aquí rápidamente para los que se la perdieron la vez pasada, en que en ese momento cuando te estás sintiendo frustrada, tú vas a pausar y en ese momento cuando pausas vas a respirar 3 veces. Vas a tratar de calmar esa emoción que estás a punto de liberar a través de tu habla, te vas a calmar y vas a pensar de qué otra manera con la fórmula proactiva que les voy a dar ahora, que básicamente complementa la pausa y hace que la pausa sea aún más efectiva porque pasas de un challenge, de un momento en el que tú ya necesitas pelear con alguien, a un momento en el que transformas esa energía en creatividad a tu favor. O sea, ¿cómo puedes cambiar una situación de conflicto aparente en algo que resulta como una solución donde tú empiezas a transformar la energía? Así literalmente es. Tú estás transformando la energía y es una transformación a nivel energético que se hace a través
de estas herramientas, de la pausa, y les voy a dar el paso a paso, así que apúntenlo porque les va a servir muchísimo. ¿Saben qué? Les voy a compartir un screenshot. Aquí tengo una fotito de la fórmula proactiva. Denme un segundo, porque lo vamos a explicar en detalle. Ok, ¿lo ven todos allí? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a empezar a apuntar la fórmula proactiva. ¿De qué se trata esta maravillosa fórmula? Es una fórmula para transformar cualquier circunstancia aparentemente conflictiva en un resultado creativo a tu favor, donde tú vas a usar esta energía a tu favor. Esto lo puedes hacer con tu negocio, lo puedes hacer con tus clientes, lo puedes hacer con tus parejas, con tu esposo, novio, lo que sea, con tus hijos, ¿verdad? Vas a ir dándote cuenta que los hijos, sobre todo los que tienen niños pequeños, cuando el niño ya empieza a hablar y ya empieza a ser un poquito más independiente, te empieza a presentar una cantidad de, digámoslo así, problemáticas donde el hijo constantemente va a estar dándote challenges. Entonces, esta fórmula es muy buena para criar niños, porque usualmente cuando no tienes experiencia, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a reaccionar emocionalmente. Esa es nuestra naturaleza como seres humanos, reaccionar inmediatamente cuando sentimos una emoción. Entonces aquí vamos a aprender a controlar nuestra emoción y a transformar la emoción, que al final de cuentas es energía acumulada que puede crecer, pero que si tú transformas esto en algo positivo para ti, te puede servir para cualquier área de tu vida. Entonces, ¿cuál es el paso número 1? A ver, se presenta el obstáculo. ¿Quién me quiere dar un ejemplo de un obstáculo en el cual le gustaría poder aplicar esta fórmula? Alguien que tenga un ejemplo, ya sea con su pareja, con su hijo, en el trabajo, con quien sea. Solo un Yo, ejemplo. yo podría poner un ejemplo con mi esposo, Ok. que es con quien estoy constantemente usando mi pausa. Excelente. Sí. Pues a ver, cuando por ejemplo estamos hablando de alguna situación aquí en la casa, que, a él le cuesta mucho usar un buen tono de voz la mayoría del tiempo. Okay. Es muy fuerte para hablar. Entonces ahí es donde ese sería el obstáculo que yo pondría como ejemplo. Ok. Una pregunta, Alejandra. Cuando han pasado un episodio donde él te habla de una manera con la cual tú no estás de acuerdo y tú aplicas la pausa, ¿qué ha pasado? Al final, cuando ya se resuelve la situación, ¿él cambia el tono o sigue en las mismas? Muchas veces, la mayoría de veces ha cambiado el tono. Sí que la mayoría de veces. Muchas veces depende como del tema, qué tan complicado esté, no da como el brazo a torcer. Entonces lo que yo hago es, ok, me calmo, tomo mi pausa, respiro y ya dejo que él resuelva su problema y yo me quedo tranquila. Exactamente. Y antes, ¿qué pasaba? Tú reaccionabas inmediatamente y entonces finalmente, al final terminaban en una pelea, en una discusión, porque no había Es, una pausa que interrumpiera esa energía que va creciendo y que va a terminar al final de cuentas en un problema, ¿verdad? exacto. Sí. Perfecto. Bueno, entonces se presenta el obstáculo. En este caso vamos a usar el ejemplo de una persona que te habla de una forma inadecuada y que es una persona con la cual tú tienes una relación, sea de padre-hijo, esposo-esposa o en el trabajo, quizás sea tu jefe. Imagínate si es tu jefe. Qué delicada la situación, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Número 2, sé que hay un obstáculo, un reto, un problema que me fue enviado para poder crecer y recibir más beneficios y luz en mi vida. ¿Esto qué quiere decir? Esto suena un poquito como raro, ¿no? Esto quiere decir que cuando se presenta el obstáculo, lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Después de la pausa, obviamente, primero es la pausa, por eso quería hacer énfasis en esto. Primero es la pausa, luego se presenta el problema
y tú vas, perdón, se presenta el problema, la pausa, y luego tú vas a reconocer que es un obstáculo para ti. ¿Por qué necesitas reconocer que es un obstáculo para ti? Porque si no reconoces que hay un problema, no lo vas a poder afrontar, no vas a poder aplicar la fórmula. Entonces es bien importante que tú reconozcas que el tono de la voz de la otra persona te causa a ti problema y que tienes un conflicto con eso. Entonces ahí tú ya estás empezando a encontrar llaves que te van diciendo por dónde van tus problemas. Quizás van los problemas por el lado de la autoridad, porque todas estas son pistas. Acuérdense que toda la gente que tenemos alrededor de nosotros, sobre todo nuestras parejas, los hijos, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros amigos, representan espejos para nosotros que nos van a mostrar constantemente en dónde nosotros tenemos más problemas en la vida, en dónde tenemos más conflicto para resolver cosas con las cuales no estamos de acuerdo. Entonces, muy importante que reconozcas que hay un obstáculo y que reconozcas cuál es ese obstáculo, ¿ok? Reto o problema, llámalo como quiera. Lo segundo es que vas a ver que esto fue enviado para que tú puedas crecer y recibir más bendiciones y luz en tu vida. Tú vas a decir, bueno, esto suena muy bonito, Giovanna, pero la realidad es que el problema no me trae nada bueno, ¿verdad? No me hace sentir bien. Resulta que toda situación, circunstancia, problema o obstáculo que tú observas en tu vida trae dentro de ese problema, dentro de esa cajita de Pandora, trae algo que tú necesitas aprender, ya sea más paciencia, ya sea hacerte respetar, ya sea salir de una situación que es tóxica o ya sea cambiar completamente el patrón con el cual tú reaccionas por esta situación, porque de repente te das cuenta que el que tiene el problema no es el otro que te habla con ese tono, sino el que tiene el problema o la que tiene el problema eres tú, porque eso te recuerda a tu mamá o a tu papá que te hablaban de mal manera cuando tú eras una niña. Entonces ahí, ¿qué hace? Te activa inmediatamente un código biológico que ya traes contigo porque ya se formó años y años atrás y simplemente esta persona o cualquier otra te la va a activar. Entonces ahí es donde decimos y obtenemos el papel de la víctima y decimos, es que él me hizo, es que ella me hizo enojar, él me hizo enojar, me sacaste la rabia. Necesitamos empezar a eliminar esta programación neurolingüística, o sea, utilizar estas palabras en nuestro léxico hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos repitiéndonos constantemente que él me hizo, ¿verdad? Que él me sacó la rabia, que él me hizo enojar, no estamos asumiendo la responsabilidad. Por ende, no hemos visto que tenemos un obstáculo que nos está trayendo bendiciones y luz a nuestra vida, porque al final de cuentas, si yo aplico esta fórmula, ¿quién es el más beneficiado? ¿La otra persona o tú? Pues tú, porque tú eres el único que va a encontrar paz en tu vida y va a empezar a organizar todos estos, digamos, problemas, llamémoslo así, entre comillas, ¿verdad? Porque son situaciones, pero estos problemas en nuestra vida que están puestos ahí para hacerte crecer, no para nada más. So, hay que entender que esto viene, toda situación, obstáculo, reto, viene de nuestro creador. ¿Para qué? Para que crezcamos. Entonces aquí vamos a asumir responsabilidades. Nadie te hizo nada, ¿ok? De ahora en adelante, si tú te enojas, vas a asumir, es que me enojé por la forma en que me hablaste, ¿ok? Me siento de esta manera y por eso me expresé así, pero vamos a asumir responsabilidad. Nadie te hizo sentir mal, ¿ok? Tú te sentiste mal, tú te sentiste aludido por X o Y motivo. Entonces, asumiendo responsabilidad, vamos a saber que tenemos un obstáculo y un problema. 3. Me doy cuenta de que mi reacción es el verdadero enemigo, no el obstáculo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Alguien me quiere resumir? Aportar, complementar. Pues yo me atrevería a decir que la reacción
si yo veo que tengo un obstáculo, poniendo el ejemplo de la clienta que, por cierto, después cuando apliqué la pausa me di cuenta que ella tenía muchos problemas que yo ni siquiera tenía ni idea. O sea, que ella estaba en su problema ya y yo estaba reaccionando a lo que ella me está diciendo. Pero entonces, a tu punto, que realmente el problema no fue de pronto como ella habló, sino mi reacción a ella. Entonces, ese sería el problema. Entonces, entre otras cosas, se podría volver hasta como un jueguito, Es un llamémoslo así. juego, sí. Se me presentó esto, vamos a ver cómo lo reacciono. Otro, y otro, y otro, y otro. O me habló mi esposo mal, o mi hijo me contestó mal, o se convertiría analizar uno de forma consciente cada reacción, a cada conversación, a cada obstáculo que se vaya presentando. Imagínate todo lo que podemos aprender haciendo ese ejercicio, Rocío. Gracias por tu aporte porque realmente es así. Imagínense que en este punto medio de la fórmula proactiva, ¿qué pasa? Me doy cuenta que el obstáculo, que sería el paso número 2 que acabo de identificar, es mi verdadero problema y no la otra persona. En realidad las otras personas están ahí solamente para mostrarte que tú tienes que resolver un obstáculo. ¿Y quién inventó todo esto? Pues el creador, porque estamos en un proceso de crecimiento, de evolución, y en los procesos evolutivos se envuelve todo. Nuestra mente está bastante desarrollada y ahora, ¿por qué hay tanta depresión, ansiedad? Porque necesitamos aprender a manejar nuestras emociones, a procesar nuestras emociones y a entender que desde la mente podemos controlar las emociones o podemos por lo menos disminuir las emociones que son negativas en nuestra vida. Esa es la parte evolutiva en la cual nos encontramos ahora mismo. Por eso he diseñado este curso de los 4 cuerpos, porque casi nadie trata las emociones y es la parte evolutiva en la cual nos encontramos justamente ahora trabajando. Por eso hay tanto problema con el estrés, con las emociones, con la depresión, con la ansiedad y con el insomnio. Todas estas enfermedades son más que todo causadas hay una parte mental, por supuesto, involucrada, pero son la mayoría, el foundation, como se dice en inglés, es causado por las emociones, por lo que estamos viviendo a diario, porque no sabemos cómo manejar, cómo procesar o cómo cortar una emoción negativa a tiempo, sino que nos regocijamos en el dolor y en la emoción y en los pensamientos. Y entonces al final de cuentas no nos estamos dando cuenta que el proceso evolutivo es precisamente aprender a procesar o a trabajar estas emociones. Por eso es que nos representan tanto challenge en este momento de nuestra vida. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Me doy cuenta de que mi reacción es el verdadero obstáculo que yo tengo en mi vida en general. Porque si te das cuenta, el obstáculo no es tu esposo, Alejandra, o no es tu clienta, Rocío. ¿Por qué? Porque puede ser cualquier otra persona. Puede que mañana yo te represente un challenge a ti. Puede que sea tu hijo, puede que sea tu hija, tu amiga, tu amigo. Siempre van a venir diferentes personas siempre es la misma emoción con diferentes personas, básicamente. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Te das cuenta que la que tiene el problema eres tú, no el otro. El otro tiene sus problemas aparte de los tuyos, como bien dijo Rocío. ¿Qué pasa? Pausé y me di cuenta la cantidad de problemas que tiene esta persona. Es como cuando a mí alguien me pita atrás en el carro. A mí no me gusta pitar, a no ser que realmente piense que me voy a estrellar, de resto no pito. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la persona que está pitando en el carro atrás mío trae frustración de su casa, seguramente no ha dormido bien, tiene que llegar pronto a su trabajo, está estresado. ¿Quién sabe por qué está pitando? Entonces, el obstáculo, para mí eso no es un obstáculo. Esa persona es la que está lidiando con esas emociones que no ha podido controlar. Entonces, ahí yo empiezo a entender cómo esta fórmula proactiva es tan importante para mi vida, porque entiendo a partir del reconocimiento del obstáculo que puedo pausar, que puedo darme cuenta que mi reacción es el enemigo. ¿Por qué? Porque yo soy el que estoy desperdiciando la energía que yo tengo. ¿Por qué? Pensando en cosas que podrían pasar, que al final de cuentas nunca pasan.
estresándome por situaciones que son irreales. Y recuerden que en la descodificación biológica hablamos de que la situación no es el problema, porque la situación puede ser imaginario. Recuerden que la mente funciona de forma simbólica o por asociación, metafóricamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a asociar esas imágenes, esa posibilidad que nunca ha existido, pero que podría remotamente pasar, esa situación nunca pasa, pero el estrés que tú estás viviendo sí pasó por tu cuerpo y lo sintió completamente y se quedó ahí. Entonces, ¿qué crees que está pasando con tu energía? Se está yendo a la basura. ¿Qué estás haciendo con tu energía, la que podrías utilizar para crear, para tu trabajo, para sentirte bien, para hacer ejercicio, para dormir? Ahí estás gastando tu energía pensando en posibilidades en vez de enfocarte en las soluciones y darte cuenta que tú eres la persona que está lidiando con el obstáculo. ¿Se entiende? Voy muy rápido, estamos bien. Ok, perfecto. Cuarto paso, el reconocimiento. Voy a reconocer mi reacción. Cambio mi conciencia y transformo la forma de verlo. ¿Esto qué quiere decir? Esto parece muy fácil, pero es bien tricky. Por ejemplo, en el caso de Alejandra, ¿verdad? Ella reconoce que tiene un problema, no porque su marido le hable en mal tono, sino porque su marido le recuerda a su mamá o a su papá en la casa. Entonces ella toma responsabilidad y dice, ¿sabes qué? Voy a irme a mi infancia y voy a solucionar ese problema de raíz porque no quiero sufrir más de eso. ¿Y qué va a pasar, Alejandra? Tu esposo va a venir y te va a hablar en ese tono 2, 3 veces y ya luego como a ti no te importa, no hay una reacción de tu parte, tampoco hay un trigger para él. Entonces esa situación va a desaparecer de tu relación, pero solo va a desaparecer en el momento en el que Alejandra ya sanó esa herida que trae o ese código biológico que trae desde su infancia. ¿Se hace entender? ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahí? ¿O estamos claros? Rocío, ¿tienes como ganas de hablar? ¿O está bien? ¿Se le paró la cama? ¿Estás bien? Perfecto. Entonces reconozco a través a través del reconocimiento, me doy cuenta que tengo una herida, la sano, voy a trabajar en esa herida, por ende, y esto es así y mucha gente no lo cree, ¿por qué? Porque la vida te va a seguir presentando situaciones hasta que ya no te importe. Entonces, cualquier obstáculo que tú vienes enfrentando en tu vida, sea el que sea, no importa, desde el más pequeño hasta el más grande, más profundo, se va a seguir presentando en tu vida hasta que te deje de importar. Un ejemplo, con los padres. Cuando no sanas tus padres, se va a reflejar en tu vida amorosa. Period. Esto no tiene vuelta de hoja. La relación de tus padres se va a ver reflejada en tu relación hasta que tú sanes con ellos cualquier dificultad que tú tengas. Es decir, un ejemplo claro, soy hija de papás divorciados, entonces ¿con qué voy a lidiar? Con el quizá jamás voy a tener una pareja, quizá jamás voy a tener una pareja estable, quizá jamás vaya a tener una familia. ¿Por qué? Porque es mi miedo, porque ya lo adquirí desde que soy una niña. Entonces esto se va a ver reflejado en mis relaciones. Entonces me voy a sabotear o voy a terminar cada relación a la primera porque no quiero sufrir, o voy a bloquearme y atraer personas que no están disponibles en mi vida, o voy a atraer personas que son conflictivas y tóxicas porque así vivían mis padres. Y todos estos ejemplos, ¿verdad? Los vamos a repetir. ¿Para qué se repiten los patrones? Para resolverlos. Entonces el patrón se repite en tu vida hasta que tú lo resuelves. Una vez tú lo resuelves, te quitas ese peso de encima, ¿verdad? Es un proceso, no pasa de la noche a la mañana, pero te quitas ese peso de encima y te mueves. Cuando tú accionas, la energía se mueve hacia la dirección a la cual tú la estás enfocando. Entonces, si quieres mejorar una relación o quieres tener una relación, entonces ¿a dónde tengo que poner esa energía? En superar mi trauma, ¿verdad? Para que no se vea reflejado en mi relación. Esto no quiere decir que no voy a tener una relación o mi relación no va a mejorar hasta que yo resuelva lo de mis padres, no. Todo pasa poquito a poco, baby steps, pasito a pasito.
Mientras tú vas resolviendo tus problemas internos, tu relación va mejorando. O vas a conseguir la pareja que estás buscando, o te vas a divorciar porque ya la persona no te funciona, dependiendo cuál sea tu situación, ¿verdad? Esto es un proceso de valientes. El crecimiento personal y espiritual es un proceso al cual no todo el mundo está preparado. Se necesita tener una madurez, primero espiritual, segundo mental, para poder afrontar que, oiga, yo soy el que tengo que asumir el peso de la vida y yo soy la que tengo que resolver estos problemas porque nadie los va a resolver por mí. Entonces, cuando yo me hago responsable, mi vida empieza a cambiar y a transformarse. Pero en el momento en el que yo rechazo los cambios, sigo en el mismo círculo vicioso. Por eso, uno de los primeros pasos en la fórmula proactiva es reconocer el obstáculo. Cuando se reconoce, se puede empezar a mejorar. Si no hay reconocimiento, no hay nada, porque no hay una aceptación. Y esa es la mayoría, esta es la posición en la que la mayoría de los seres humanos se encuentran en este momento, en la negación. La mayoría de la humanidad no quiere aceptar la realidad, no quiere aceptar que tiene que mejorar, que tiene issues, que tiene que cambiar, ¿verdad? Porque se sienten atrapados en el consumismo o en lo que sea que estén viviendo, o en la pobreza, o en cada quien trae sus cosas que quiere vivir o que necesita vivir. Entonces, nosotros a través del reconocimiento vamos a aprender a transformar esta energía. ¿Alguien tiene una pregunta hasta allí, un ejemplo o algún aporte? Yo, por ejemplo, Joana, hace aproximadamente quizás como unas 3 semanas, tuve unos, no sé si fue una caída de que tuve recuerdos de niña y fue porque uno de mis hermanos empezó a reclamarme algunas cosas. Entonces mentalmente me molesté y empecé a decirme, estoy harta de lo que se me está pasando. Me empezó a arder mi estómago, mi cabeza me empezó a doler y al siguiente día me dio por llorar mucho. Entonces, es como que mi mente se regresó cuando tenía 5 años. Y todo esto que empecé a vivir recayó mucho sobre mí y empecé a tener consecuencias de síntomas en mi cuerpo, inflamación, el hígado, la vesícula, mi sistema digestivo. O sea que estuve tragando nuevamente emociones que no me gustan, que no me agradan. Y eso me hizo sentir, estoy harta de todo lo que me está pasando. Entonces, mi esposo hace otras cositas que no me agradan, pero que me quedo callada porque digo, bueno, tengo que respetar, él es así y tengo que aguantar. Entonces, eso es como que me llega a echar más piedritas a mi costal, como decimos. Entonces, en estos 3, 4 días que he estado muy sensible en cuestión de las emociones, me di cuenta y dije, soy yo la que tengo que poner un alto, soy yo la que tengo que decir hasta aquí, soy yo la que me tengo que dar a valer y a respetar y respetar a los demás. Y ahorita alguien mencionaba el ejemplo respecto a lo de su esposo. Entonces digo, ok, lo tengo que aplicar yo para que yo pueda sanar a esa niña, porque son muchas cosas las que yo vengo acarreando de que mis hermanos menores yo era su sirvienta, ellos me pegaban, ellos me gritaban, ellos me hacían cosas. Entonces, ahora que estoy casada, ellos todavía se sienten como con el mismo derecho de seguirlo haciendo, pero... Entonces ya Ana no es esa niña y Ana tiene que aprender a hablar con fuercita, ¿verdad? Tiene que decir las cosas como las siente, sin importar cómo se sienten ellos o lo que ellos piensan. ¿Por qué? Porque en ese caso se trata de stand up, de pararte y decir no más contigo. Y en el caso de tu esposo no se trata de callar, ¿verdad? Porque, ojo, no quiero que malinterpreten. La pausa no es para callarse. La pausa es para transformar. Todavía no hemos terminado la fórmula. Por eso ahora vamos a hacer la aclaración de que se necesita, porque si tú te lo tragas, ¿qué pasa? Te va a doler la vesícula, se te va a enfermar el hígado, vas a tener hígado graso, te va a arder la boca del estómago. Entonces, en tu caso, Ana, hay mucha rabia, ¿verdad? Hay mucho remordimiento,
Hay mucha ira. Cuando hay ira, toda esa ira, ¿a dónde crees que se va? Al hígado. La frustración, al hígado. Entonces tienes que tener mucho cuidado con no hablar tus emociones. Lo que pasa es que no se trata de sacarlas como las sientes en el momento que quieres explotar y decir hasta de qué se van a morir. No, para eso es la pausa, para pausar y buscar la manera de decirlo, pero tienes que sacarlo, ¿ok? Se tiene que decir, se tiene que expresar, porque toda emoción no expresada se va a ir directamente a un órgano que le corresponde esta emoción en nuestro cuerpo y se va a somatizar con un dolor o con una enfermedad. Entonces, ¿para qué enfermarnos, verdad? Imagínate, te empezaste a hinchar. Cuando tú te hinchas es porque ya estás a punto de explotar, porque esa es la sensación, que vas a explotar. Necesitas sacar esa emoción que te está quemando por dentro, de la ira y de la impotencia, por eso se te está afectando el hígado y la vesícula. Entonces tienes que tener mucho cuidado con expresar tu emoción, sea como sea, hay que sacarla, ¿ok? Okay. Vamos a ir a nuestra última parte, gracias Ana por compartir, que sería tomar acción. Después de que reconozco que mi reacción, ¿verdad? Cambio mi conciencia y busco sanar esa herida, voy a tomar acción. ¿Cómo tomo acción? Muy fácil. En el caso de Ana, por ejemplo, que nos acaba de compartir su situación, voy a llamar a mi hermano y le voy a decir que él no tiene ningún derecho de tratarme de esta manera y que vaya a buscar a alguien más a quien joderle la vida, ¿ok? Tú lo pones en tus palabras, pero tú lo tienes que sacar y lo tienes que decir y tienes que decir todo lo que te hicieron, que no se te ha olvidado, pero que estás trabajando en perdonarlos. Eso también es importante. Y tú tienes que decirles todo lo que nunca te has animado a decirles, Ana. Haz una nota, escríbelo, ¿ok? Escríbelo como lo sientes, o sea, con rabia, y ya luego, poco a poco, esa rabia va a ir disminuyendo porque ya estás sacándolo, así sea en escritura, y cuando ya lo comuniques, lo verbalices, va a ser verbalizado de una manera mucho más amable, donde tú ya no estás sacando ira, pero sí estás sacando la emoción que te trae con estos dolores. Entonces, tomo acción. ¿Quién me quiere poner otro ejemplo? Aleja, tú que has estado aplicándolo con tu esposo, ¿qué acción has tomado? Pues, ok. La acción ha sido precisamente la que te dije hace ratico. Simplemente, o sea, calmarme, no discutir, hablar las cosas y no entrar en ese conflicto de que, ok, eso se va a formar una discusión que va a llevar a otra discusión, a más problemas, a sacar cosas de atrás, porque siempre pasa. Entonces, es como la reacción a que no, que pues las cosas se pueden hablar de una manera diferente, calmada, sin pelear. Es así. Ok, pero ahí no hay una acción, hay solamente una intención. La acción sería cuando tú le dices a tu esposo, después de que pausaste, reconociste que tienes el problema, ¿verdad? Empezaste a trabajar en eso y le dices, ¿sabes qué? Mira, la verdad es que no me gustó la manera en que me hablaste. Uno, porque pienso que no es la manera en que tú le debes hablar a nadie. Y dos, porque yo tengo un problema con eso. Entonces, al tú reconocerle que tú tienes un problema con eso y le cuentas por qué, empiezas a tomar acción en trabajar en esa herida. Ahí es cuando estás tomando realmente acción. Ahora, una decisión con mi clienta. Voy a parar, voy a pausar, voy a reconocer que tengo un problema con esta persona, no sé por qué, pero voy a buscar por qué. Y en el momento en el que encuentro el por qué me causa inconformidad esta persona que tengo al frente, voy a tratar de cambiar mi tono y ser más suave. Ahí estoy tomando acción. Ahí empiezo a pensar qué le habrá pasado a esta mujer esta mañana, se habrá peleado, le habrá dejado el marido, quién sabe qué le pasó,
se pelearon, su hijo se fue de la casa, se estrelló, para saberse qué le habrá pasado a esta mujer, entonces mejor yo la trato amable, a ver si la señora se siente un poquito mejor. Entonces, en ese momento yo estoy transformando una energía caótica, ¿verdad? Un trigger, en ser amable con una persona que seguramente le vas a hacer el día a esa persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy cambiando, simplemente estoy haciendo un ajuste en el tono de mi voz. Entonces, ¿se imaginan lo poderoso que puede llegar a ser esta transformación energética? Hasta el final, tu clienta se va a ir feliz y va a decir, qué muchacha tan amable, yo estaba haciendo una bitch al principio, pero mira ella cómo lo manejó de bien. Me encanta, voy a volver a trabajar con ella. Y aparte de eso, le hiciste el día y te hiciste una clienta. Entonces, esta herramienta es muy poderosa con todas las personas que tenemos alrededor. ¿Alguien me quiere compartir? Una Dime. preguntita. Ok, entonces a mí lo que en ese momento me falta es decirle a mi esposo en lo que me afecta la manera que... Tú tienes que o sea, buscar, exacto, no solamente es la pausa, es el principio, ¿ok? Es donde empezamos todo esto. Pero la acción es donde tú vas a pausar y vas a pensar, ok, no me gusta el tono en el que me habla porque me recuerda esto, entonces se lo voy a comunicar en otro momento, no ahora, porque tengo mal genio y le quiero decir hasta que se va a morir. Entonces prefiero esperarme, voy a buscar el momento donde le voy a decir, ¿sabes qué? Encontré por qué es que peleó tanto contigo. Es que cuando tú me hablas así, me recuerdas a esto, yo tengo un trauma con esta vaina, mi papá o mi mamá me trataban así y me gustaría que tú me ayudes en este proceso donde yo estoy tratando de sanar esa herida, a que trates de no hablarme así porque yo me siento muy mal. Entonces tú lo estás haciendo parte del problema, le estás dando responsabilidad, le estás ayudando a que él se transforme, porque él también habla así, porque así le hablaban a él. Entonces le estás ayudando a él a cambiar un patrón indirectamente mientras tú estás sanando tu herida. ¿Se dan cuenta por qué mientras yo sano, sano a los demás? ¿Se dan cuenta por qué es importante ser la sanadora de la casa? Eso es a lo que siempre me refiero cuando digo ser la sanadora de la casa. Porque mientras tú sanas, estás sanando toda la gente que está alrededor tuyo, indirectamente con estas cosas chiquititas. Y lo estás haciendo con tus amigas, con tus amigos, con tus papás, con tus hermanos, con todo el mundo, con la gente con la que trabajas. Y es algo muy sutil, por eso esta fórmula, que me parece que debería ser pública para todo el mundo, que está tan subestimada, es tan poderosa, porque tú puedes literalmente transformar la energía negativa en positiva y se hace a través de esta fórmula. Y lo puedes hacer con cualquier situación que tú tengas, cualquier challenge. ¿Alguien más tiene una pregunta o quiere poner una situación? Nura, has estado calladita. No, no tengo una situación como tal. Ok, ¿alguien más me quiere compartir? O sea, lo mío es más no ver contra alguien, pero conmigo misma. Por ejemplo, repitiendo patrones, yo tiendo a sentir mucha rabia conmigo misma y exploto y siento ira y me duele también la cabeza. O sea, eso es, no sé cómo parar eso, no sé cómo sanar eso, porque todavía tengo patrones que se están repitiendo y no sé cómo hago para no juzgarme. O sea, yo me siento culpable de que se siguen repitiendo. Entonces, ¿cómo hago para dejar de sentir esa rabia? Ok, entonces lo primero que hay que hacer es entender de dónde viene la rabia. Porque esta es una rabia que sigues, perdón que se escucha como un eco, voy a poner el micrófono en mute, eso. Es una rabia que se viene acumulando de varias situaciones, pero no se ha encontrado la raíz de la rabia. ¿Por qué hay esa rabia en mi vida que yo necesito? Que necesito autocastigarme todo el tiempo. Siento que necesito autocastigarme y no puedo disfrutar la vida tal cual la tengo. Entonces, ¿de dónde viene? Hay que buscar la raíz. ¿De dónde viene ese no merecimiento? ¿Por qué yo necesito criticarme, juzgarme y darme palo? Porque entonces en tu caso el conflicto no es con los demás, sino contigo misma.
Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde lo adquiriste? ¿Dónde está la raíz? ¿Cómo lo voy a solucionar? Tienes que hacerte esas preguntas. Escríbelo. ¿De dónde viene la rabia? O hazlo en el espejo. El espejo te va a ayudar a encontrar la respuesta. Si tú te miras a los ojos y te preguntas varias veces, ¿de dónde viene mi ira? Va a llegar un momento en que te vas a responder solita, vas a empezar a hablar y ahí te va a salir todo. ¿De dónde viene la rabia? ¿Por qué necesito autocastigarme? ¿De quién lo aprendí? ¿Para qué está eso aquí en mi vida? ¿Verdad? ¿Cuál es la herida profunda que yo necesito sanar? Porque si está en tu vida y se repite, es porque tengo que sanar algo muy profundo para sentirme merecedora de todo el amor que yo tengo en mí y que tengo para darle a los demás. Entonces, el espejo es el mejor ejercicio que tú puedes hacer, mejor que escribir. Aunque si tú escribes de corrido, hay un ejercicio que a veces lo hago en mis clases de coaching, es coges un lapicero y una hoja y empiezas a escribir todo lo que estás sintiendo, pero hay una sola condición, no puedes parar. Entonces, cuando tú no paras, empiezas a escribir sin pensar, solamente escribes, 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 y ahí te empiezas, luego cuando lo lees, hasta que terminas, vas a decir, voy a escribir por 2, 3 minutos. Cuando paras y terminas, empiezas a leer todo lo que escribiste sin parar y te salen un montón de cosas. Y si haces eso cuando estás bien emocional o cuando estamos en nuestra luna, tenemos nuestro periodo, también. Ahí en esa emoción donde estamos, en esa energía que es nuestro periodo, que es introspección, es el mejor momento para que salgan estas emociones. Así que el ejercicio del espejo y la escritura durante el periodo es lo mejor para ayudarnos a salir de estos sentimientos, ¿verdad? Negativos que sentimos. Cada persona que está aquí en esta clase, incluyéndome, tenemos diferentes situaciones, triggers, cosas que la vida nos ha puesto por diferentes lugares, porque ahí es donde está nuestro challenge, ¿no? Ahí es donde está nuestro problema, lo que nos hace falta para seguir evolucionando, ¿verdad? Recuerden, estamos en las emociones, trabajando el manejar las emociones para seguir evolucionando como especie. Y ahí es donde todos estamos súper perdidos porque nadie nos enseña esto, nadie, literalmente. Ustedes que están aquí buscando estas clases son muchísimo más adelantados que las personas que ni siquiera saben que esto existe, que es increíble. O sea, yo digo, ¿cómo pueden vivir sin darse cuenta de esto, verdad? Por eso de ahí viene el dicho de la ignorancia es una bendición. Pues sí, no, es una bendición porque pues no tienen tanto problema, pero pues se quedan estancados, no hay crecimiento. Entonces en ustedes hay un bichito adentro que dice, más, necesito crecer, necesito más, necesito salir de aquí, no quiero estar aquí, ¿verdad? Entonces ese bichito es el bichito de la evolución que ya te picó y que te está empujando, ¿verdad? Entonces el dolor que sentimos o la frustración, que en general todas estas emociones negativas se resumen en dolor, ¿verdad? Son situaciones que necesitamos asumir. El dolor necesitamos vivirlo y aceptarlo, pero si nos quedamos en el dolor, entramos en el círculo del sufrimiento, que ese sí es una elección. El dolor lo vamos a sentir siempre, ¿verdad? Nos podemos caer, partirnos un hueso y nos duele hasta la madre, perdón. Pero eso es inevitable. Sin embargo, si yo me sigo yendo a montar patines o a bicicleta y no aprendo a montar bien, pues me voy a seguir golpeando, ¿verdad? Entonces ahí ya no estoy aprendiendo, sino que soy masoquista. Entonces ahí es donde yo entiendo que el sufrimiento es una elección y el dolor no lo es. El dolor es algo que todos debemos sentir porque hace parte del proceso evolutivo y del proceso que nos enseña en dónde tenemos que sanar esa herida, porque si hay dolor, hay una herida, sencillo. Si tú no te caíste y te raspaste la rodilla, no te va a doler, ¿verdad? Pero si te duele es porque hay una herida. Entonces tengo que ir y ¿qué le hacemos a la herida? La sanamos. Entonces igualito hay que hacerlo con las emociones, solo que no hemos entendido cómo procesar nuestras propias emociones, ¿verdad? Cómo entrar a nuestras propias emociones, cómo desde nuestra mente parar ese círculo vicioso de hacernos daño o de sentirnos menos o de no decir, oiga, aquí estoy yo, usted no puede pasar por encima mío ni me puede hablar así porque yo ya no soy una niña, soy una mujer hecha y derecha, no tengo nada que ver con usted, usted es mi hermano, pero usted allá y yo acá.
Sencillo. O sea, empezar a poner esas barreras, ¿verdad? Cada uno tiene un challenge diferente. Mire qué bonito, todos aquí tenemos algo completamente distinto en lo cual estamos trabajando. Entonces, la toma de la acción es muy importante en tu vida, de empezar a encontrar soluciones. Enfócate, si quieres tener fórmulas proactivas exitosas en cualquier área de tu vida o en cualquier situación donde la quieras aplicar, vamos a empezar a tomar acción de inmediato. Y esa toma de acción tiene que ser creativa, tiene que ser enfocada. No te enfoques en el problema, ni en la herida, ni en regocijarte en el dolor o en todo lo que te hicieron vivir en casa, todo lo que te dijeron y te hicieron. No. Cuando lo estás sanando, ahí es donde tú lo tienes que ir, verlo, enfrentarlo y decir, ok, ya está, no más. Pero después de esto necesitas enfocarte en la solución, porque si te enfocas en el problema constantemente o en los sentimientos que te hicieron vivir o en cómo te sientes, te vas a quedar en víctima o en no puedo solucionarlo, no sé cómo. Pero si cambias tu discurso y te enfocas en buscar soluciones, como probando diferentes métodos, el que a ti te funcione, ya sea el espejo, ya sea la escritura, ya sea la música, ya sea la introspección, ya sea la meditación, ya sea la yoga, ya sea, hay tantas herramientas que puedes usar, ¿verdad? La reprogramación también, la neuroplasticidad, hay muchos ejercicios con sonidos que te pueden ayudar. ¿Ok? Esto no va a ser el trabajo por ti. Esto te va a ayudar a facilitar el proceso. Pero entonces hay que buscarlo y hay que ser persistente en buscar la solución que necesito, en la que más se acomoda a mis necesidades. Y no quedarme en el víctima, en el no sé cómo. Porque muchos de nosotros cuando pasamos de despertar, llamémoslo así, donde sé que, oigan, hay algo más, necesito evolucionar, no me puedo quedar aquí estancada. Cuando ya pasas ese caminito, llegas a este punto donde ya empiezas a reconocer cuál es el problema, pero no sabes cómo sanarlo. Entonces ahí es donde hay que buscar ayuda, hay que buscar herramientas, hay que buscar este tipo de clases donde se te dan herramientas para que tú las pruebes y mires cuál de ellas es la que más te funciona, porque recuerden que todos somos muy diferentes, tenemos mentes muy distintas y una forma de procesar las emociones también completamente diferentes. Hay personas mucho más sensibles que otras. Entonces, si tú eres una persona muy sensible, pues no te va a servir algo completamente mental, ¿verdad? Necesitas usar cosas que son más emocionales, cosas que te hacen vivir la emoción y liberarla, como el healing, ¿verdad? Las sanaciones. De esta manera puedes liberar muchas emociones que tienes estancadas. Entonces, tu trabajo es encontrar cuáles son las herramientas que más te sirvan. Yo aquí te brindo las más eficaces según y cuál lo que yo he visto con las personas que he tratado, ¿ok? Las que overall funcionan muchísimo y funcionan en la mayoría de las personas, pero quizá tú necesitas otro tipo de herramienta, entonces, ¿qué vas a hacer? Juiciosita, vas a empezar a buscar meditaciones, música, vas a aprender sobre neuroplasticidad, vas a empezar a leer otro tipo de libros que te ayuden a entender mucho más cómo procesar las emociones, porque quizá no va por lo mental, sino que necesitas encontrar algo mucho más emocional. No sé si han escuchado ustedes de la herramienta del Ho'oponopono. Es una herramienta lindísima de meditación que te ayuda a reprogramar y también ayuda a transformar la neuroplasticidad de tu cerebro. Es increíble, es muy bonito, investiguen sobre eso. Da mucha liberación, ayuda muchísimo, Ana, en tu caso de sanación de niño interior, que necesitas bastante trabajo. Te lo súper recomiendo, el Ho'oponopono con H. Es una técnica buenísima. Una señora que me encanta, que ella trabaja con el Ho'oponopono, se llama Mabel Cast, muy conocida, la pueden buscar, tiene libros de todo, la mujer es increíble y da muchas herramientas de Ho'oponopono para aprender a procesar las emociones. Sin embargo, yo les digo que todo tiene que ir de la mano de la mente, por eso la fórmula proactiva es tan efectiva. Si ustedes son muy racionales, la mayoría de nosotros lo somos, si son mucho más racionales que emocionales, entonces empiecen a utilizar las herramientas, el paso a paso
de la fórmula proactiva, como la llamo yo. ¿Alguien tiene una pregunta hasta allí antes de que terminemos la clase o estamos claros? ¿O alguien quiere aportar algo más? Yo tengo una pregunta. Escuché que dijiste que durante los días del periodo es bueno escribir o hablar en el espejo, porque Sí. pues últimamente mis periodos, estoy empezando yo creo los cambios hormonales, la perimenopausia, entonces durante la noche últimamente me vienen muy abundantes y tengo que estar al pendiente porque siento que hasta orino sangre y es mucha sangre la que estoy tirando, pero sé que son mis cambios, aparte de mis emociones, mis frustraciones y pues me prácticamente después de esta última trance que pasé con mi familia, me bloqueé. No he hablado con nadie de ellos, ni siquiera con mi mamá. Y he llevado como 3 o 4 días pensando, voy a hablarle a mi mamá y voy a hablarle a mi mamá y dejo pasar las cosas. Y no, como que todavía siento el miedo o la falta de ánimo o el motivo o cómo voy a empezar a hablar. Es el miedo. Te voy a explicar qué es lo que pasa, Ana. Esto nos pasa a todos. Cuando nosotros tenemos una familia, ¿verdad? Y en nuestra biología, desde nuestros ancestros, y lo vemos en la naturaleza, cómo andan los animales, sobre todo los mamíferos, en manada. El clan es lo más importante. Entonces, cuando tú sientes que estás poniendo en riesgo la relación con tu clan, hay un miedo intrínseco. Esto es algo muy biológico. A que el clan te rechace, porque ¿qué pasaba? Antes, si el clan te rechazaba, te sacaban de la manada y era casi que una muerte segura porque no había protección. Cualquier otro animal te iba a comer, ¿verdad? Un carnívoro, porque tú eres un mamífero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo siento que estoy poniendo en peligro mi relación con el clan familiar, todo se me desintegra y prefiero callarme para no poner en riesgo la relación con el clan, pero es un miedo muy biológico. Tienes que ahí tomar la posición de la adulta y trabajar, ¿verdad? Tus emociones de niña y decirte, hablarte tú misma en el espejo y decirte, Ana, no hay peligro, tú tienes tu propio clan, ¿verdad? Tu propia casa ahora, solamente vas a expresar tus emociones, lo voy a hacer de la mejor manera, pero necesito sacarlo. Y no procrastines, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Así que desde ahorita mismo agarra el teléfono después de esta clase y llama a tu mamá y dile tal cual y te sientes y dile tal cual y toda esta situación te hizo sentir. Dile que la quieres mucho, que la amas, que la respetas, pero que tú necesitas decirle las cosas como tú las sientes. Sin faltar el respeto, simplemente diciéndolas como tú las sientes, como tus hermanos te hacen sentir y como ellos te hicieron sentir. Porque es importante, toma valentía, agarra aire y hazlo, porque eso te va a dar mucha liberación y te va a dejar dormir mejor a la noche. Ahora, en cuanto a la regla, para las que no estuvieron en la clase en el Círculo de Mujeres donde hablamos de las lunas, cuando hay luna llena, la luna llena está sacando las emociones hacia afuera, está sacando, está dando, está en su ovulación, llamémoslo. El ciclo de la luna, solo de la luna, no el de nosotras, cuando ella está en luna llena, ya está en ovulación, entonces está en ese momento disponible en el que ella está dando energía, ¿verdad? A todo lo que pasa en la naturaleza, porque todo lo que pasa se ve afectado por la luna, todos los ciclos biológicos. Entonces nosotras también, porque tenemos esa asociación de los 28 días con los 28.5 días de la luna, que tiene su ciclo menstrual. Entonces, ¿qué pasa? Nosotras tenemos nuestro ciclo interno. Entonces, es decir, supongamos, vamos a poner el ejemplo, que en esta luna llena tú estabas menstruando. Entonces, cuando nosotras internamente menstruamos y está en luna llena, es al contrario. La luna está hacia afuera porque está ovulando y nosotras estamos hacia adentro, introspección, porque eso es lo que pasa cuando tú estás menstruando, estás haciendo introspección y mirando todos tus sentimientos, por eso estás tan emocional, por eso quieres estar como en la cama, como que no quieres ver el mundo, porque tú estás en ese mundo interno tuyo de emociones. Entonces, ¿qué pasa? Es un momento espectacular porque la luna te está dando energía, porque ella está disponible, está ovulando, y tú estás en esa introspección, así que tú puedes usar esa energía a tu favor haciendo los ejercicios de sanación, del espejo, de Ho'oponopono, de escribir,
para que salgan las emociones sin miedo, porque como estás hacia adentro, vas a verlo todo. Y sin miedo tienes que aceptar lo que ves y tienes que ser valiente para que lo puedas superar. Entonces, ahí les dejo el ejercicio. Espero que la fórmula proactiva la pongan en práctica, no la olviden. Es una fórmula, les voy a mandar esta foto al chat. Es una fórmula increíble que transforma vidas de verdad. No la subestimen, no subestimen la pausa como lo hice yo. Pónganla, actívenla inmediatamente en sus vidas y se van a dar cuenta cómo se empieza a transformar poco a poco. Recuerden, los procesos de transformación no pasan en un fin de semana. Los procesos de transformación requieren de años de inversión donde tú trabajas día a día en baby steps. Yo siempre digo, paso pequeñito, cuando miras hacia atrás, dices, soy una persona completamente distinta a la que era hace un año, a la que era hace 2 años y mucho más la que era hace 5 años. Entonces, esto va a pasar en normalmente, ¿verdad? Pero si haces un proceso como este, se va a acelerar. Entonces vas a estar mucho más evolucionada y te vas a sentir mucho más armónica que el resto de la gente. Bueno, mis queridas chicas, un abrazo, las quiero mucho y nos vemos el próximo sábado con nuestra clase. Pásenla rico, feliz fin de semana y eso sí, a poner en práctica la fórmula proactiva. Chao. Gracias. A ustedes. Chao. Gracias. Chao. Muy buena.